¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la durísima realidad de la formación médica en México. Un estudio reciente acaba de sacar a la luz una crisis bastante profunda en el sistema. Y vamos a desglosar qué es lo que está pasando y, sobre todo, por qué es algo que nos afecta a todos. A ver, uno se imagina que la etapa de formación para ser médico debería ser un tiempo de aprendizaje, de crecimiento, con supervisión, pero la evidencia nos está mostrando algo muy distinto. Para muchos se convierte en una promesa rota, un camino lleno de vulnerabilidad y, la verdad, de mucha desilusión. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, empecemos con un testimonio. Es anónimo, claro, pero increíblemente revelador. Esto que ven en pantalla son las palabras directas de un médico interno de 25 años. Palabras crudas, sin filtros, que nos muestran el lado más humano de esta crisis. Y ojo que esta no es una historia aislada para nada, es un síntoma, una señal clarísima de lo que el estudio diagnostica como un sistema verdaderamente enfermo. Así que ahora vamos a analizar el modelo educativo en su conjunto. Muy bien, vamos directo al diagnóstico. Esto que estamos viendo es básicamente la radiografía de la crisis. Es un mapa estructural que crearon los investigadores para visualizar cómo se conectan todos los riesgos en tres áreas que son críticas: la seguridad personal, el derecho a la educación y los derechos laborales. Arranquemos con la seguridad. La cifra es para preocuparse. Estamos hablando de que un 55.5%, o sea, más de la mitad de los internos, enfrenta riesgos importantes para su salud y su integridad física. Pero espérense, que no es solo eso. Un porcentaje casi idéntico, el 52.6%, sufre riesgos que afectan directamente su derecho a recibir una educación de calidad. Están ahí, se supone, para aprender, pero el sistema simplemente les está fallando. Y para rematar, sus derechos laborales. Más del 51% ve cómo su derecho a un trabajo digno se ve comprometido. O sea, piensen un momento. Seguridad, educación y trabajo, las tres patas de la mesa. Y en las tres, más de la mitad de los estudiantes están en una situación de riesgo. Es increíble. Ahora, ¿qué significan en realidad estos números? Porque claro, detrás de cada porcentaje hay una persona, hay una historia, una experiencia real. Estas son las voces que nos llegan desde el corazón del sistema. Miren esta tabla, porque es súper reveladora. Nos muestra de qué se quejan más los internos. Y lo primero que salta a la vista, con casi un 30%, es la falta de protección y seguridad. Esa es su principal preocupación, incluso por encima de los problemas académicos. Y para que quede claro de qué tipo de inseguridad estamos hablando, escuchen esto. La cita que ven, que junta dos testimonios, es escalofriante. Habla de balaceras y de ejecuciones. Claramente no estamos hablando de un ambiente de aprendizaje. Esto parece más una zona de riesgo constante. Bueno, y si nos pasamos a la parte académica, la cosa no mejora mucho. Los internos denuncian que no hay profesores que de verdad se comprometan, que no existe un plan de estudios formal. Se quejan de que no reciben clases de calidad, ni cursos, ni evaluaciones justas. Y muchas veces, en lugar de ser aprendices de medicina, terminan haciendo de mensajeros o tareas administrativas. Todo esto, claro, genera un sentimiento de abandono total. Como lo dice este interno, la percepción es que a la universidad simplemente no le importan sus alumnos, que los deja a su suerte en los hospitales. Y bueno, el estudio también toca un tema terrible: el acoso sexual. Lo describe como una práctica normalizada, o sea, algo que pasa y que todo el mundo sabe que pasa. Pero lo peor de todo es que quienes se atreven a denunciar muchas veces sufren represalias. Se termina castigando a la víctima, no al agresor, lo que crea un círculo vicioso de impunidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene todo este maltrato y por qué se tolera? Para entenderlo, hay que ir a la raíz del problema, a la filosofía educativa que ha sostenido este sistema por décadas. El estudio identifica la raíz del problema en lo que llama el paradigma positivista. ¿Y qué es eso? Pues para ponerlo en palabras sencillas, es un modelo de aprende a la mala, donde lo único que parece importar es la habilidad técnica, el seguir órdenes sin preguntar y la obediencia ciega, por encima de la ética y del pensamiento crítico. Y en esta tabla se ve clarísimo el choque de dos mundos. A la izquierda, el paradigma que tenemos ahora, basado en la subordinación, en la explotación. Y a la derecha, la propuesta, una cultura de paz, que se basa en el respeto, en la empatía, en la dignidad profesional. Lo que se necesita no es arreglar un par de cositas, Se necesita un cambio de chip total, una verdadera ruptura con ese viejo modelo.
Pero a ver, no todo es un panorama desolador. El análisis no solo se queda en decir esto está muy mal, sino que también propone una salida, una especie de receta muy clara para empezar a curar a este sistema enfermo. Y la receta es esta. Son 4 pasos clave. Primero, políticas públicas que de verdad tengan un enfoque de derechos humanos. Segundo, un comité de vigilancia que proteja a los estudiantes. Tercero, que la universidad se haga presente en los hospitales, que supervise. Y cuarto, capacitación constante en bioética y cultura de paz para todos. Son pasos concretos y sobre todo realizables. Y aquí está la clave de todo. El lema por una cultura de paz y no violencia suena muy bien, pero si no se convierte en políticas reales, en acciones que se puedan ver y sentir en el día a día de los hospitales, se queda en puro aire. El cambio tiene que ser estructural, tiene que ser profundo y más que nada, tiene que ser urgente. Y para cerrar, nos quedamos con esta pregunta que nos deja el estudio, y que de verdad es para que nos la llevemos a casa. Si las personas que están aprendiendo a cuidar nuestra salud son violentadas de forma sistemática, ¿qué clase de cuidados podemos esperar recibir todos nosotros en el futuro? Es una reflexión crucial. La formación de los médicos de hoy es literalmente la salud pública de todos mañana. Pensemos en eso.